¿Alguna vez te has detenido a observar el tipo de pensamientos que surgen en ti sin previo aviso? Esa corriente silenciosa que parece surgir de la nada, pero que, en realidad, lo determina todo. Porque lo que llamas tu vida no es más que el resultado inevitable del estado que estás asumiendo en este preciso momento. El mundo no actúa sobre ti, no te empuja, no te traiciona, no te premia, simplemente refleja. Es un espejo silencioso, sin voluntad propia, que devuelve fielmente lo que tú, desde dentro, estás sosteniendo como cierto. Quizás te sorprenda, pero no estás pensando lo que piensas por casualidad. No estás reaccionando por lo que sucede fuera. Estás respondiendo desde un estado que llevas dentro, quizá desde hace años. Un estado que has asumido sin saberlo, como si fuera tuyo, como si fueras tú. Y ese estado es una vibración, una sensación, un clima interno que colorea todo lo que miras. No lo ves con los ojos, pero se refleja en todo lo que experimentas. El ser humano vive casi siempre en estados que jamás eligió conscientemente. Los heredó, los copió, los aceptó como normales. Y ahora se pregunta por qué su realidad parece repetirse una y otra vez. ¿Por qué los mismos problemas regresan con diferentes rostros? ¿Por qué siente que algo lo encierra aunque no haya muros a su alrededor? Es simple. Está asumiendo, habitualmente, el mismo estado interno, y el mundo, como un eco fiel, no puede hacer otra cosa que obedecer. Un estado no es solo una emoción pasajera, es un nivel de conciencia, una forma específica de ser, sentir y ver el mundo. Cuando asumes un estado, no lo analizas, te conviertes en él. Empiezas a pensar desde él, a sentir desde él, a reaccionar como si ese estado fuera la verdad más absoluta. Y lo más poderoso y más aterrador es que la realidad no distingue si ese estado es deseado o no, si lo asumiste con amor o con miedo, si lo elegiste o lo heredaste. La realidad no pregunta, solo refleja. Así de exacta es la ley, así de impersonal, así de justa. Por eso, cuando una persona asume el estado de ser indeseada, empieza a haber señales por todas partes que confirman ese estado. No porque sea verdad, sino porque lo asumió como su punto de partida. Y al revés también ocurre. Quien asume que todo conspira a su favor, que es guiado, amado, sostenido, comienza a ver cómo las piezas encajan, como si el universo le estuviera sonriendo. Pero no fue el mundo el que cambió, fue su estado, fue su punto de origen, y desde allí todo lo demás se reorganizó. Así funciona la creación. No se crea desde el esfuerzo, sino desde el estado que asumes como tuyo. Pero hay algo más profundo, algo que actúa en silencio, y es la verdadera razón por la que muchos siguen atrapados en los mismos patrones. Has asumido estados sin darte cuenta. Los hiciste tuyos por costumbre, por repetición, por dolor no sanado, por palabras que escuchaste en tu infancia,
por experiencias que no supiste cómo interpretar. Y ahora los vives como si fueran inevitables. Quizás sin saberlo, estás asumiendo todos los días el estado de no soy suficiente, o el estado de siempre me falta algo, o el más común de todos, el mundo está en mi contra. Y lo peor es que esos estados se sienten normales, te son familiares, no los cuestionas, simplemente los habitas, como quien vive en una casa vieja sin saber que puede mudarse. ¿Te das cuenta? Tu realidad no se repite porque estés maldito, sino porque tu conciencia está dormida, porque estás asumiendo sin querer el mismo estado, una y otra vez. Y el mundo obediente te lo muestra, te lo proyecta, te lo confirma, no por crueldad, sino por ley. Pero cuando lo ves, cuando al fin te das cuenta de que no eres tu estado, que puedes elegir otro, entonces algo sagrado comienza a despertar dentro de ti. Todo cambia cuando recuerdas esto. No estás atrapado en ningún estado, solo lo estás asumiendo y lo puedes soltar. La libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar desde dónde lo estás mirando. Haz la pausa, silénciate un instante y pregúntate con honestidad brutal: ¿desde qué estado estoy viviendo hoy? ¿Desde qué emoción estoy tomando decisiones? ¿Desde qué sensación estoy imaginando mi futuro? Porque si lo haces desde un estado de carencia, aunque tus intenciones sean nobles, el resultado llevará esa misma vibración. No puedes manifestar plenitud desde la ansiedad, ni amor desde el temor al abandono, ni abundancia desde la sensación de escasez. La buena noticia es esta: no necesitas pruebas externas para cambiar de estado. No necesitas que el mundo te dé permiso. Solo necesitas decidir. Decidir quién eres, decidir cómo te sientes, decidir qué vas a asumir como verdadero desde ahora y sostenerlo, sentirlo, respirarlo, hasta que se vuelva más real que todo lo demás. Ese es el punto en el que el mundo externo comienza a doblarse ante ti. No porque lo fuerces, sino porque ya no puede resistirse a quien ha asumido su verdad interior con firmeza. Aquí es donde muchos se pierden. Confunden deseo con creación. Confunden querer con asumir. Y el universo no responde al deseo que implora, responde al estado que se asume como cierto. Desear desde la distancia, desde la sensación de aún no lo tengo, es seguir afirmando el estado de carencia. Y por más que lo visualices, por más que reces, por más que lo quieras con todo tu corazón, si lo haces desde la necesidad, estás reafirmando que aún no es tuyo. Y la ley, que nunca falla, te seguirá dando pruebas de eso mismo. Porque el principio es simple. Solo puedes recibir lo que ya has asumido como propio en tu conciencia. Asumir es ser antes de ver. Es decidir en lo invisible y caminar con la certeza de que ya está hecho.
no porque lo ves fuera, sino porque lo reconoces dentro. Quien asume que es amado no espera que alguien lo elija. Camina como si ya lo fuera, y por eso lo es. Quien asume que es abundante no se agarra a las monedas como si fueran todo lo que tiene. Siente que todo le es dado, y por eso recibe más. Quien asume que es libre, ya no negocia con el miedo. Actúa desde la expansión y el universo se le abre como una flor al sol. No se trata de esfuerzo, sino de posición interna. No se trata de convencer al mundo, sino de convencerte a ti mismo. Porque el mundo es solo un eco, y tú el sonido original. Entonces, ¿qué estás emitiendo tú en este instante? ¿Qué frecuencia estás eligiendo sostener como verdad? Debes entender algo fundamental. No se trata de usar un estado como una técnica momentánea. No es un truco para atraer cosas. No es una herramienta que activas por 5 minutos y luego olvidas. El estado es tu identidad, tu base, tu atmósfera interior. Es desde donde vives, no solo desde donde imaginas, no solo desde donde afirmas, desde donde respiras, reaccionas, interpretas, sientes, desde donde eres. Si asumes un estado solo para ver si funciona, estás diciendo en el fondo que no crees en él. Y ese es el verdadero estado que estás sosteniendo. Duda. Pero si lo asumes como una verdad interna, si lo haces sin exigir pruebas, si te conviertes en ese nuevo ser, aunque nada fuera haya cambiado aún, entonces el mundo ya no tiene opción. Tiene que alinearse. Porque la ley es esta. El mundo no responde a tus palabras, responde a tu vibración más constante. Y tu vibración es el reflejo exacto del estado que habitas, día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Así que pregúntate con honestidad brutal, ¿estoy usando esto como una técnica o como una transformación? ¿Estoy intentando convencer al mundo o estoy convencido ya de quién soy? La diferencia entre ambos caminos es la distancia entre la repetición y el milagro. Todo lo que experimentas, personas, circunstancias, resultados, es un espejo que responde con exactitud al guión interno que estás interpretando sin darte cuenta. No es casualidad que ciertas situaciones se repitan. No es azar que atraigas siempre el mismo tipo de relaciones, de desafíos, de vacíos. No es castigo. Es reflejo. Y ese reflejo no lo controla el mundo, lo diriges tú con lo que asumes como verdadero sobre ti. Cuando cambias tu estado interno, no lo haces solo para sentirte mejor unos minutos. Lo haces porque comprendes que todo lo visible nace de lo invisible, que toda forma nace del fondo, que cada evento en tu vida es una consecuencia, no una causa, y que la verdadera causa siempre está dentro, en lo que crees, en lo que asumes, en lo que repites como verdad incluso sin decirlo en voz alta. Por eso, si sigues esperando que el mundo te demuestre que mereces más, jamás saldrás del ciclo.
porque el mundo no es el origen, el mundo es el eco, y el eco siempre responde después de que tú emites la vibración. ¿Y cuál es tu vibración? Tu estado. No tu deseo, no tus palabras, no lo que posteas en redes. Tu estado real, ese que sostienes cuando nadie te ve, ese que eliges cada vez que te hablas a ti mismo, ese que determina cómo caminas por la vida, si con certeza o con duda. Entonces, si deseas una nueva experiencia, una nueva historia, una nueva vida, no trates de modificar cada cosa afuera. Cambia la raíz, cambia el yo que estás siendo, porque solo hay una verdad que realmente importa. La realidad externa siempre se inclina ante la identidad que tú asumes como propia. Y aquí es donde muchos abandonan el camino, cuando no ven resultados inmediatos, cuando asumen un nuevo estado por un día, por dos, pero luego vuelven a lo viejo porque nada ha cambiado. Pero ese es el gran engaño. El mundo físico se mueve más lento que el mundo interno. Hay un desfase natural entre lo que siembras en la conciencia y lo que cosechas en la forma. Y ahí es donde entra la verdadera maestría, la persistencia en el nuevo estado, incluso cuando el mundo todavía no lo refleja. Es como plantar una semilla. No la ves crecer de inmediato, pero sabes que está viva bajo la tierra. Y si sigues regándola, un día rompe la superficie, sin aviso, sin esfuerzo. Así funciona también tu nueva identidad. No necesitas que el mundo confirme lo que ya decidiste ser. Tú lo afirmas, tú lo sostienes, tú lo encarnas, hasta que el mundo, sin más remedio, se pliegue a tu convicción interna. Porque nada, absolutamente nada, puede resistirse a una conciencia que ha asumido firmemente su nuevo ser. Ninguna circunstancia puede prevalecer ante una mente que ya se vio a sí misma libre. No porque lo imagina de vez en cuando, sino porque lo vive desde dentro, lo siente como real, lo encarna como su única verdad. Entonces, si hoy asumes el estado de plenitud, aunque no tengas todo lo que deseas, sostén esa vibración sin negociar con la duda. Si asumes que eres abundante, aunque el banco diga otra cosa, camina como quien ya lo es. No es un juego de ilusión, es un acto de fe creadora. Y esa fe, la verdadera, la que no necesita pruebas, es la sustancia misma con la que se construyen los milagros. No es el mundo el que debe ceder primero. Eres tú quien debe mantenerse firme en su nuevo estado, hasta que el mundo no tenga otra opción que rendirse ante esa certeza. Muchos caminan por la vida con una carga que no les pertenece. La historia de lo que fueron, lo que fallaron, lo que no pudieron lograr. Se aferran al pasado como si fuera una sentencia. Pero el pasado solo vive en tu memoria. No es una prisión, es un recuerdo. Y tú no estás obligado a seguir recordando desde el mismo lugar. Porque en este instante, justo ahora, tienes el poder de asumir una nueva identidad. Y no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuántas veces caíste, no importa lo que dijeron de ti, lo que no supiste defender, lo que no supiste amar.
Eso fue parte de un viejo estado, uno que ya puedes soltar. Tú no eres la suma de tus errores. Tú eres la conciencia que puede asumir algo distinto, algo más alto, más libre, más digno de quien realmente eres. Pero para hacerlo tienes que perdonarte. Tienes que dejar de buscar explicaciones en lo que ya pasó. Tienes que dejar de repetir el mismo guión que te mantiene atado a una versión antigua de ti. ¿Y si hoy decides verte distinto? ¿Y si asumes que no estás roto, sino en transformación? ¿Y si en vez de arrastrar la culpa, eliges comenzar de nuevo, no desde cero, sino desde lo aprendido? Porque eso es lo que hace la conciencia despierta. No repite el pasado, lo redime. No se encadena al dolor, lo transfigura. Y no espera que el mundo le dé un nuevo nombre, se lo da a sí misma. Tú decides qué historia contar con tu estado, y si cambias la historia interna, el mundo no tendrá más opción que escucharla y reflejarla. Y hay algo más que muy pocos están dispuestos a sostener: la intimidad con el estado asumido. Porque no se trata solo de afirmarlo una vez y olvidarlo. Se trata de vivir con él, de respirar con él, de convertirlo en tu compañía constante. ¿Estás dispuesto a habitar el estado de abundancia incluso cuando tus ojos ven escasez? ¿Estás dispuesto a caminar como quien ya es amado incluso cuando no recibes mensajes ni validación de nadie? ¿Estás dispuesto a actuar como quien ya es libre, incluso cuando las circunstancias parecen cerrarse? Porque eso es lo que diferencia al que espera milagros del que los provoca: el compromiso con lo invisible. Y ese compromiso no siempre se siente cómodo. A veces sostener un nuevo estado duele, porque se enfrenta al yo viejo, al yo condicionado, al yo que aprendió a sobrevivir repitiendo las mismas historias. Pero ese dolor es parte del desprendimiento. Y no hay nacimiento sin desprendimiento. No puedes renacer y seguir siendo el mismo. El viejo yo querrá hacerte dudar. Te dirá que es ridículo imaginar lo que aún no puedes tocar. Te recordará cada prueba de por qué no eres suficiente, no lo mereces, nunca fue para ti. Pero no escuches esa voz, no discutas con ella. Solo mírala como lo que es, un eco del estado anterior. Y luego, elige no volver ahí. Elige seguir firme en tu nueva identidad, aunque duela, aunque parezca en vano, aunque nadie lo entienda. Porque lo que estás haciendo es mucho más que una práctica espiritual. Es una revolución interna. Estás reescribiendo la estructura desde la que se construye tu realidad. Estás moviendo los cimientos mismos de tu mundo. Y si tienes el coraje de mantenerte en ese nuevo estado, día tras día, pensamiento tras pensamiento, elección tras elección, llegará un momento en que el viejo yo ya no podrá alcanzarte. Y allí comienza la verdadera creación. Y hay una verdad silenciosa que solo quienes despiertan pueden ver con claridad. Nunca fue el mundo el que determinó tu destino. Siempre fuiste tú, desde un lugar más profundo que el pensamiento, quien fue creando, asumiendo, proyectando. Incluso cuando creías que eras víctima, incluso cuando sentías que todo estaba en contra. Incluso ahí, sin saberlo, estabas asumiendo un estado,
Estabas interpretando un rol, estabas sosteniendo una historia sobre ti mismo que el universo, sin juzgarla, simplemente reflejaba. Y si eso fue cierto entonces, también es cierto ahora. El poder nunca se fue, solo estaba mal dirigido. Y ahora puedes reclamarlo. No para controlar el mundo con fuerza, sino para transformarlo desde la raíz, tu identidad asumida. Pero aquí es donde se requiere un acto radical de honestidad. ¿Estás dispuesto a dejar de justificarte? ¿A dejar de señalar afuera? ¿A dejar de contarte la historia de ¿por qué no puedes aún? ¿No es el momento? ¿Falta algo? Porque esas frases no son la verdad, son excusas que protegen al estado viejo, el estado que ya conoces, el que te dio seguridad a través del sufrimiento, el que te enseñó a sobrevivir a costa de limitarte. Y sí, dejarlo atrás da miedo, porque ¿quién serías tú si ya no fueras esa versión limitada de ti mismo? ¿Qué pasaría si dejaras de buscar y comenzaras a vivir como quien ya encontró? Esa pregunta no es retórica, es la puerta. Porque asumir un nuevo estado no es solo cerrar los ojos y repetir afirmaciones, es vivir en coherencia con una nueva imagen interna. Es despertar cada día con una certeza distinta y permitir que esa certeza dirija tu lenguaje, tus pensamientos, tus reacciones, tu energía. Es mirar al mundo como quien ya es, no como quien aún espera. Es dejar de negociar con el viejo yo y comenzar a obedecer a una verdad superior. Y no necesitas que nadie más lo vea, no necesitas que te entiendan, no necesitas que te aplaudan. Lo único que necesitas es el compromiso absoluto de sentirte ya transformado, sin evidencia, sin garantía, sin permiso. Porque ese es el acto creador más puro, el de quien camina como quien ya ha recibido, mientras el mundo aún se está reorganizando en silencio. El de quien asume con tanta convicción que incluso en la oscuridad sabe que la luz ya está encendida. No la ve aún, pero la siente, y eso basta. Porque cuando el estado es asumido de verdad, no como una técnica, sino como una encarnación, ya nada puede detener la manifestación. No porque luches, no porque fuerces, sino porque ya es inevitable. Lo que es real dentro de ti siempre busca manifestarse fuera. Solo necesita que no lo traiciones volviendo al yo antiguo. Entonces, no cedas, no mires atrás, no retrocedas cada vez que la vida te ponga a prueba, porque las pruebas no llegan para destruirte, sino para demostrarte si tu nueva identidad es verdadera o solo un deseo pasajero. Y si la sostienes, si la vives, si la defiendes con amor pero con firmeza, el mundo entero se inclinará ante ti, no porque le obligues, sino porque reconocerá en ti a alguien que ya no espera su bendición, alguien que ya asumió su divinidad. Y ahora que todo está dicho, no queda más que mirar hacia adentro y hacerte la única pregunta que realmente importa. ¿Qué estado estás dispuesto a asumir de aquí en adelante? No mañana, no cuando tengas pruebas, no cuando las circunstancias cambien, sino ahora. Porque este instante es todo lo que existe. Y lo que asumas en él será sembrado como verdad en tu mundo. Puede que aún no se vea, pero ya está naciendo. Puede que nadie más lo entienda, pero ya está sucediendo.
porque el acto de asumir no necesita testigos, solo necesita decisión, firmeza, amor propio y una fe tan viva que sea capaz de sostenerse incluso cuando el entorno grite lo contrario. Entonces, mírate, de verdad, mírate, no con los ojos condicionados del pasado, no con la lupa crítica de tu yo anterior. Mírate con la mirada limpia del Creador que eres. Pregúntate con honestidad feroz, ¿quién soy cuando dejo de ser quien siempre he sido? ¿Qué realidad nace cuando dejo de asumir que las cosas son difíciles, que nada es para mí, que la vida me debe algo? ¿Quién soy cuando asumo que ya soy completo, ya soy amado, ya soy elegido, ya soy libre? Porque ese yo ya existe. Vive en tu imaginación, que no es fantasía, sino el lenguaje mismo de tu esencia divina. Está allí, esperando que dejes de recordarlo solo como un sueño y empieces a vivirlo como una certeza. Y sí, asumir un nuevo estado puede sentirse como una ruptura, porque algo viejo en ti tendrá que morir. Viejas formas de hablar, viejas formas de sentir, viejas formas de justificar por qué no puedes aún. Pero créeme, lo que muere jamás fuiste tú. Solo era el disfraz que usabas para sobrevivir. Y lo que nace ahora, lo que emerge cuando asumes tu verdad más elevada, no es una versión mejorada de ti. Es tu yo real, el que siempre estuvo esperando que lo reconozcas. Así que camina desde hoy como quien ya ha llegado, no porque te falte humildad, sino porque por fin entendiste que no necesitas mendigar lo que ya es tuyo por derecho espiritual. Piensa, habla, siente, decide desde el estado que quieres manifestar. Y hazlo con paciencia, hazlo con constancia, hazlo con el amor de quien honra su poder sin tener que gritarlo. Porque la realidad se mueve, te lo prometo, se mueve, pero no responde a la ansiedad, responde a la identidad. Y tu identidad ahora ya no será dictada por lo que sucede, sino por lo que has elegido ser. Entonces dime, con la vida como testigo, con el universo escuchando en silencio, con tu conciencia despierta, ¿qué estado vas a asumir ahora? Porque ese será tu mundo.